Él nos da vida, Él nos da las ganas, el ánimo de querer levantarnos cada mañana, el poder respirar, el poder tener a nuestra familia sana. Pero la pregunta que nos hace hoy el Señor es, ¿qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué cosa Él nos ha entregado a nosotros? Que tal vez debemos cuidar, que tal vez debemos entregar a otros, que tal vez debemos compartir. ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos ha entregado hoy? Y quiero que veamos una parte de la historia de Jesús en Marcos 12, del 1 al 12. Este pasaje maravilloso donde nos cuenta el Señor Jesús a través de parábolas lo que Él quiere para sus hijos, lo que Él nos ha entregado y lo que quiere que hagamos. Sabemos que gracias a estas escrituras de los apóstoles, de los que siguieron a Jesús, en ese momento podemos tener estos pasajes maravillosos, los cuales podemos aprender. Si lo encontró, puede decir amén. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Marcos 12, del 1 al 12. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Cierra sus ojos, hermanos. Bondadoso y bendito Dios, te agradecemos por tus incontables misericordias. Gracias por cada día renovar nuestras fuerzas, por renovarnos, por llenarnos, por darnos, Señor, el querer como el hacer, Señor, pero el querer hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad, el buscarte. Te pido hoy, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Necesitamos de ti. A pesar, Señor, de que hayamos leído muchas veces, Señor, la historia de tu vida, necesitamos reforzarla una y otra vez. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que ocurriera esto, hermanos, vimos que los líderes religiosos habían venido a Jesús mientras él predicaba para desacreditar lo que él era, cuestionando su autoridad. Y aquellos líderes judíos le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad tú haces estas señales, estos milagros, estas sanaciones? Y Jesús les dice: yo les voy a responder si ustedes me responden esta pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? Era: Juan el Bautista, ¿era del cielo? ¿El bautismo de Juan el Bautista era del cielo o no? ¿Cierto? Y si ellos decían que era del cielo, Jesús le iba a decir: ¿y por qué no se bautizaron? Pero si decía que no era del cielo, toda la gente que estaba ahí, que se había bautizado, que creía en Juan el Bautista como un profeta de Dios, ¿qué iba a hacer con los líderes judíos? Seguramente los iban a tomar y lo iban a
a apedrear, como a ellos les gusta tanto hacer eso. Entonces quedaron en la disyuntiva. Pero Jesús es tan amoroso y le responde a través de una parábola. Porque el Señor dice, les hablaré a través de parábolas, para que los que yo quiera que entiendan, esos entiendan. Y dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Los judíos conocían muy bien lo que es el simbolismo de la viña y la vid. Ellos lo tenían muy claro, sobre todo lo que tiene que ver con el ganado, con las ovejas, con los pastores. Ellos sabían muy bien de qué se trataba ser un pastor. Y cuando Jesús habla sobre lo que es una viña, sobre lo que es la vid, ellos también entendían. Este hombre, cuando dice acá, comenzó a decirles, dice, un hombre plantó una viña. Este hombre se refiere a Dios mismo, que Él separó una parte de su terreno para poner a Israel. Dios mismo tomó a Israel y lo puso aparte. Todos sabemos eso. ¿Por qué razón? Porque Él tomó, cierto, a Abraham y de él hizo una nación grande, lo separó del resto. Y luego vemos que a través de Jacob, que se le cambia el nombre Israel, el pueblo de, valga la redundancia, Israel, empieza a ser una nación grande. Tenemos, además, mire lo que dice, la cercó de vallado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo trabajó en él, dándole excelencia. Vemos desde Éxodo, ¿cierto?, hasta los últimos profetas, cómo Dios tomó a ese pueblo y lo llevó con cuerdas de amor, ¿cierto? Los atraía. Parecía que mientras más amoroso era Dios, más malos eran los israelitas. Pero siempre Dios trabajó en ellos con excelencia. Dice, la cercó de vallado, cavó un lagar, plantó una viña, puso protección sobre su pueblo, ¿cierto? Recuerden que hasta el día de hoy los israelitas tienen protección de Dios. Entonces, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Pero nosotros tenemos un lugar fundamental también en esta historia. Plantó una viña, le puso protección alrededor. Hizo un lagar. ¿Qué es un lagar? Un recipiente donde se pisa la uva. El instrumento o maquinaria. Edificó una torre. ¿Qué mejor estaba el lugar de trabajo? Imagínense, Dios hizo todo perfecto para que Israel viviera tranquilo, viviera en paz. Le dio protección, les dio una torre para que ellos pudieran vigilar, para que ellos se sintieran seguros, para que tuvieran un altar y se pudieran acercar rápidamente a Dios. Y dice Dios mismo en su palabra, si se inclinare mi pueblo, yo los escucharé. Era todo, miren, todo lo que hace Dios por Israel, tan hermoso, tan dedicado, tan excelente, tan perfecto. Notamos además que la arrendó a unos labradores. Por cierto, ¿quién eran estos labradores? Los líderes judíos. Ellos eran los labradores. Sacerdotes, levitas, los que trabajaban en el templo, los escribas. Los escribas solamente sabían harto de la palabra porque pasaban la escritura a mano. Y tanto que lo hacían, ¿qué pasaba? Se terminaban aprendiendo la palabra. Y en los versículos finales nosotros podemos entender de que ellos entendieron
que esta parábola era para ellos. Versículo 2 dice: y ya a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. El Señor puso su completa confianza en ellos, ¿cierto? Porque dice que Él se fue lejos. Eso quiere decir que no es que Dios no estaba al tanto de lo que pasaba, sino que toda la administración, todo lo dejó en sus manos. Las decisiones, lo que hacían con esa viña, Él la dejó en sus manos. Vemos que a su tiempo el Señor envió un siervo a los labradores. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cada cierto tiempo y constantemente Él enviaba siervos y profetas. Pero partió mandando jueces, como Sansón, como Gedeón. Y ya no bastaban con eso, había que traer profetas. ¿Qué dice el versículo 3? Pero ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Estas personas, estos líderes judíos, no estaban felices de todos los privilegios que tenían. No estaban conformes. A pesar de que tenían todo, tenían a Dios, tenían protección, tenían bendición, tenían una cercanía total con nuestro Padre. Pero no fue suficiente. Quisieron explotar la viña para su propio beneficio. Porque si usted se fija, Dios mandó a pedir un poco de lo que Él era de Él. ¿Y qué hicieron estas personas? Tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Dios, todo lo que te trae este pueblo es mío. Eso es lo que hacían estos líderes judíos. Y el Señor puso de manifiesto la actitud de los líderes de Israel. Porque el día anterior que Él hablara esta parábola, el Señor llegó al templo y movió todas las mesas, las derribó. Porque ese era un lugar santo, no un lugar de intercambio para que yo tuviera ganancia. Porque ellos sabían que venía gente de muy lejos y no podía traer un cabrito o unas tórtolas de tan lejos. Y cuando llegaban y veían que estaban desesperados, ellos les cobraban más y con eso hacían dinero. ¿Y qué dice Jesús? Que se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Y cómo el Señor le pone a su casa? Él dice que casa de oración será llamada. Una casa de comunión con Dios. Entonces vemos cómo la realidad, esto hermoso que había dejado el Señor, el mismo Dios, lo habían convertido en algo grosero, en algo repugnante para el Señor. Y el Señor hace muchas referencias sobre el aroma. Cuando usted siente un olor cierto que le desagrada, ¿qué hace? ¿Se queda ahí o se va? ¿O trata de apaciguarlo, o trata de quitarlo, o trata de buscar cuál es el problema para eliminarlo? Eso es lo que sentía el Señor. Llegaba aroma asqueroso. Porque ya no era una viña, ya no era un lugar de oración, de comunión, sino que era un lugar de horror, de beneficios, de privilegios. Y ellos habían perdido
toda noción de ser mayordomos o administradores del Señor. ¿Qué habían hecho ellos? Habían usurpado la posición de ser dueños de esa viña. Ellos sabían totalmente de que esa viña no les pertenecía. El pueblo de Israel no le pertenecía ni al rey, ni a los líderes, ni a los profetas, le pertenecía a Dios. Todas aquellas personas humildes que llevaban su sacrificio, que llevaban su diezmo, todo eso que ocurría ahí, le pertenecía a Dios. Y el Señor nos bendice con tantas cosas maravillosas. Y Él no nos entrega cosas mal hechas. O lo último, Él nos entrega lo mejor. Él nos hace mayordomos, nos entrega bendiciones. Y ahí es donde nosotros debemos demostrar que amamos a Dios. Y ver cómo aquellos judíos líderes hicieron mal las cosas, nosotros deberíamos hacerlas bien. Porque vimos el fin que a ellos les espera. Y usted tiene que entender que el Señor nos ha entregado un trabajo, casas, vehículos, dinero. Y usted me puede decir, pucha, yo no tengo nada de eso, pero tener una vida sana, eso es lo primero que te da el Señor. Te da unos padres que trabajaron mucho para que tú pudieras alimentarte, para que tú pudieras ir al colegio, y que ahora nosotros como padres también hacemos lo mismo con nuestros hijos. Y eso no lo valoramos. Pero eso es lo que el Señor nos ha entregado, aparte de todas las otras cosas. Dios invierte cada día en tu vida. Él te entregó una viña maravillosa. Pero nosotros mismos, ¿qué hacemos? La destruimos. Cada día que tú te despiertas es un nuevo día para que tú puedas trabajar en esta viña que es tu vida, que Él te entregó a tu disposición para que tú la trabajaras. No dejes que el Señor salga de la posición de tu vida, porque Él es el dueño. Muchas veces nosotros desplazamos al Señor Jesús. Esta decisión lo voy a tomar porque yo creo. Y no nos basamos en lo que el Señor quiere. Porque muchas veces sabemos lo que el Señor quiere, pero como a nosotros no nos gusta, pero como a nosotros nos va a quitar privilegios, pero como a nosotros no nos beneficia, igual que a los líderes, optamos por hacer lo que nos da la gana. Y eso no le agrada al Señor, porque de una y otra forma Él manda a tu vida profetas, jueces. Y no crea, hermano, que va a venir Sansón, no va a venir Gedeón, no va a venir Samuel, no. Muchas veces cuando venimos a su casa y aprendimos de su palabra, cuando oramos, cuando vienen a la mente cosas que debemos cambiar y no las hacemos, el Señor está hablando en tu vida. No sé, lo más probable es que no venga un ángel y te diga lo que tienes que hacer. Porque si bien el Señor Jesús te dice, no le creas. Ya está mi palabra, no necesitas de eso. Veamos el versículo 4 que dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña, nunca. Constantemente fue a buscar lo que es suyo. Una y otra vez envió a sus siervos con el fin de recibir frutos de ella. Así también el Señor nunca renuncia a tu vida y Él siempre busca que le entregues tus frutos, los frutos que Él espera.
no los frutos de la carne. Él cada día te da una nueva oportunidad. No es momento, dice, quiero que otra vez me demuestre que me puede entregar esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero nos levantamos enojados, llegamos a la pega cansados, nos enojamos por la primera cosa que pasa, si tenemos hambre nos enojamos, si comimos mucho nos enojamos, si el jefe nos manda. Esos no son frutos del Espíritu. Y si el Señor te da otro día de vida es para que tú demuestres que Él hizo bien en darte otro día de vida. Porque Él podría decir en la noche, me cansé de ti. Y déjate respirar. Al Señor no le cuesta. Pero sus misericordias, ¿qué dice la palabra? Se renuevan cada día. Por eso usted despierta. Por eso usted tiene trabajo. Por eso el Señor dice también la palabra que Él no va a dejar que se apague el pabilo que humea. ¿Sí o no? El Señor no va a dejar que caigas hasta el fondo. Él te va a ayudar. Notemos que en la parábola el Señor envía muchas veces a siervos, en muchas ocasiones. Y el Señor con paciencia está llamando nuestra atención cada día. Cada semana Él nos habla. Él nos dice, vuélvete. Tal vez no hiciste nada malo, está bien. No robaste, no mataste, no adulteraste, pero heriste el corazón de alguien. Actuaste de mala manera con tu hijo, con tu padre. Pensaste mal de él, de alguien. Y eso es lo que el Señor quiere que tú cambies. Él con paciencia te da nuevas oportunidades. Él con paciencia nos da oportunidades que no merecemos y que tampoco valoramos. Porque si las valoráramos, seríamos muy distintos. Cambiaría más nuestra vida de la que ya somos. Veamos Romanos 2:4. Dice, en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Lo tienes en NTV? Por favor. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Lo has escuchado de esa manera? ¿Usted sabe lo tolerante que Dios ha sido con usted? A pesar de todo lo que usted ha hecho mal. Porque no somos salvos por lo que hicimos. Por amor a Cristo. Dice clarito, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te has dado cuenta? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Quién dice esto? Pablo. Tremendas las cartas, espectaculares, al hueso. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Como me va bien, voy a seguir mi vida. Todo lo contrario. Todas las bondades, todas las misericordias que te da Dios es para que te arrepientas y abandones tu pecado. Porque pensamos que cuando viene la enfermedad es porque estoy mal. Y no es así. Cada nueva misericordia, cada nueva bondad
cada día que tengo para comprarme cosas, para comer, para mis hijos, las necesidades básicas, es una nueva oportunidad para arrepentirme y abandonar mi pecado. Eso es lo que dice ahí. Es para guiarte. Todas las bondades que hace el Señor es para guiarte a que te alejes del pecado. Pero a veces pensamos que como nos salen las cosas bien, no tengo que volver al Señor a arrepentirme de nada, porque me sale todo bien. El 5 dice, versículo 5 de Romanos 2, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Es fuerte, pero hermano, debemos conocer esto. No esperemos que el Señor nos diga, sí, te tengo paciencia, te tengo misericordia. No es así. Aparte de darte bendiciones, aparte de darte nuevas oportunidades, te dice claramente, pero eres terco. Y te niegas a arrepentirte. Porque has pecado tanto que tu conciencia ya no funciona. Ya no reacciona. Por eso te vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Versículo 6 de Marcos 12 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Y sabemos que Jesús no era un siervo más. Él era el Hijo, el Mesías esperado. Y de esta manera, Jesucristo estaba formulando la pregunta anterior que le habían hecho los líderes y fariseos judíos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Quién conoce mejor esa parábola que el mismo Hijo de Dios, que retrató perfectamente lo que ellos estaban haciendo con el pueblo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y la respuesta es clara, ¿cierto? Con la autoridad del Hijo, del legítimo Hijo de Dios. Imagínense la profundidad de la respuesta de Jesús. No, si Jesús no le quiso responder porque no le respondieron los líderes. ¿No es así? Cuando profundizamos en la palabra, entendemos por qué Jesús dice y habla estas cosas. Por otro lado, vemos la paciencia y la misericordia de Dios, que a pesar del continuo rechazo del pueblo hacia los profetas, aún así Él envió a su Hijo, al fin de que tengamos una mayor revelación y podamos entender la gravedad de la actitud, aunque tampoco esto funcionó. Recuerden que Jesús vino y la sabiduría estalló. Él dijo, hay alguien más importante que Salomón. Y la sabiduría de Salomón traspasó fronteras y ahí no existía el internet. Imagínense que Jesús dijo, acá hay uno mayor que Salomón. Él vino a revelarles la actitud que ellos tenían por años. Aún así no lo entendieron. Debemos dejar de tener un corazón terco.
Porque el Señor todos los días nos habla. En Hechos 1, del 1 al 2, Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ya habló por los profetas. Ahora está hablando a través de Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, por quien se hizo el universo, por quien se crearon las cosas, por Él y para Él. Usted fue creado para Cristo, por Cristo, para que usted haga la voluntad de Cristo. Para eso fue creado usted. No para que le vaya bien en el trabajo, no para que sea exitoso, no para que llegue lejos. No, fue creado para Jesús. Y todo lo que hay en este universo es para Jesús. Versículo 7 dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Después de todos los intentos, ¿cierto? Después de todos los intentos que hizo Dios, Él envió a Jesús. Dice, todo esto, todo lo que hizo Dios con sus profetas fue algo fallido para recuperar a su pueblo. Ellos respondieron una vez más manifestando su maldad. Usted lo puede ver reflejado también con Faraón, cuando el Señor le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Y qué se halló en el corazón de Faraón? La maldad. Como a usted le pasen problemas, procure no aparezca lo que hay. Porque muchas veces cuando viene un problema, ahí se deja ver cómo es usted, si es malo o es bueno. Y en Faraón había maldad. Y en el pueblo de Israel, ¿qué había? Maldad. Ahora se disponían a cometer el mayor crimen que la humanidad puede imaginar. Hermano, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, genocidios contra los judíos, lo que sea, eso no fue lo peor que ocurrió en este planeta. Lo peor y la maldad más terrible que ocurrió fue haber matado a Jesús, haberlo crucificado. Eso fue lo peor que pudimos haber hecho. Y a veces nos entristecimos con cosas: ay, que está mal el perrito, ay, que esta persona. Pero cuando hablamos de la muerte de Cristo, ¿por qué no? El corazón no se nos estremece, porque está endurecido. Esa es la razón de nuestra vida. Su muerte. Dio todo por nosotros y nosotros damos todo por Él. Usted sabe en su corazón si ha dado todo por Él. Usted debe estar seguro de lo que hace por Jesús. La parábola ilustra los pensamientos de los líderes judíos mientras se preparaban para dar muerte a Jesús. ¿Qué querían los líderes judíos? Tomar la posición de Dios. Porque ellos inventaron leyes humanas. Que si tú le das esta ofrenda a nosotros, estás libre de ir a ayudar a tu padre, a tu madre que está viuda. Y nunca el Señor mandó a hacer eso. Y muchas otras leyes, muchas otras cosas, que si no te lavabas las manos de una manera, iba a haber un demonio acá en el hueco. Cosas inventadas de ellos, que Dios nunca dijo.
Esta fue la misma tentación que el diablo presentó con mucho éxito delante de Adán y Eva. Seréis como Dios. Lo mismo. Lo mismo que hizo caer a Satanás y la tercera parte de ángeles. Quería ser igual a Dios. Y lamentablemente nosotros también queremos ser igual, pero en una forma de desplazarlo y tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiero con mi vida y no la voluntad del Señor. Esta sería la culminación de una larga historia de resistencia contra Dios. ¿Cierto? A través de Jesús iba a terminar toda esta maldición. ¿Pero qué pasó? Ellos crucificaron al único que podía ayudarnos en esa tarea. Pero era un plan perfecto que crucificaran a Jesús, porque iba a demostrar la maldad de todos nosotros. Y que por eso estamos alejados de Él y necesitamos un Redentor. Y ese Redentor es Jesús. Pagó su vida por sangre. O sea, su vida, hermano, es invaluable. Costó la vida de Cristo. Versículo 9. ¿Qué creen que era el dueño del viñedo? Le pregunta a aquellos discípulos y a los líderes religiosos que estaban escuchando. En el versículo 9, preguntó Jesús: les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Y quiénes son otros? Porque aunque ya hemos dicho, Dios es lento para la ira, ¿cierto? Cada día Él nos da nuevas fuerzas y nuevas misericordias. Eso nos gusta escuchar, ¿cierto? Pero también viene otra cosa también. Que si seguimos con nuestra conducta como malos mayordomos, Él vendrá y nos destruirá. ¿Qué dice ahí? Irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a quién. Es crudo, pero es así, hermano. Recuerden que Él dice que el hacha ya está puesta en el árbol. Es cosa de que llegue el dueño del árbol y lo corte. Así estamos. Y es complejo porque nos gusta solamente lo bonito. No, si el Señor me ama, sí, si el Señor te... Por algo el Señor pone esto también. Por algo el Señor dice, yo soy todo amor, toda paz, toda bondad, pero también soy fuego consumidor. No debemos olvidar que como criaturas de Dios, que habitamos en su mundo, porque esto le pertenece a Él, no podemos usurpar sus derechos y seguir disfrutando indefinidamente las bendiciones de Dios, evitando juicio. Dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hermano, ¿eso qué es lo que es? Son bendiciones de Dios. Que haya un aire para respirar son bendiciones de Dios. Son bendiciones. No podemos seguir indefinidamente aprovechándonos de eso. Debemos volver al Señor. Dice, se las entregará a otros. Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. En cualquier caso, el principio espiritual que aprendemos acá es que si Dios nos da algo para hacer
y no lo hacemos de tal forma que Él sea glorificado, sino que actuamos para nuestro propio beneficio, Él nos quitará eso y se lo entregará a otro. Ese es el principio espiritual. Porque Él nos entregó su vida. Él nos entregó el Espíritu Santo maravilloso. Él nos entregó su palabra. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas hicieron posible que tengamos ahora en nuestras manos la palabra de Dios? Yo saco mi teléfono y está toda la escritura, y están las enciclopedias, y están los estudios teológicos, está todo. Antes tenía que ir a una librería, pagar tanto dinero por el estudioso que lo hizo, inspirado por Dios. Pero ahora lo tengo todo tan a la mano y aún así me cuesta. Versículo 10 dice: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Entonces Jesús le preguntó, en Mateo también aparece, y aparece otra cosa que dijo: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. Acá no aparece eso, pero en Mateo sí. Y sabemos que Mateo fue discípulo inciso, ahí estaba ahí mismo. Para algunos Jesús va a ser de destrucción, pero para nosotros es de salvación. Es lo único que tenemos. Desesperadamente, el único que nos puede salvar es Él. Así debería ser nuestra vida. Los líderes religiosos, el versículo 12, querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud. Así que lo dejaron y se marcharon. Ellos sabían directamente que estaban siendo acusados por el mismo Jesús, por el Hijo de Dios. Y sin darse cuenta, su actitud los delató. Hermanos, no desechemos la paciencia de nuestro Señor. No desechemos el amor de nuestro Dios, con el cual Él nos ha tratado con cuerdas de amor. Una y otra vez Él nos viene a buscar. Una y otra vez Él no se deja vencer. Cada día viene por lo que le pertenece, que somos nosotros. Cada día lucha por nosotros, como también luchaba por este viñedo. Su misericordia. Cada día nuestro Dios nos busca de diferentes maneras. No saquemos a Dios del trono de nuestras vidas, de nuestro corazón. Cada día Él nos bendice y nos ama. Por eso, entreguémosle esa porción, ese fruto que Jesús desea. Cierre sus ojos. Gracias, Señor Jesús, por tu gran bondad, por tu gran bendición. Gracias porque tu misericordia